esto es Libre Expresión y hablamos de todo un poco. Y hoy vamos a hablar de Fórmula 1 y del desastre que fue Spa-Francorchamps. Realmente Y sí. te tengo una frase. Si haber, o sea, un tutorial de cómo destruir un gran premio es lo que hace la FIA. O sea, Me eh, fascinó. litera- Sí, sí, sí. literalmente cómo destruir un gran premio. Y un gran premio tan que nos deja siempre tanto Un contenido. gran premio que para empezar, por ejemplo, entre nosotros, él es mi favorito y creo que este año casi lloro de decir, ok, esto no está pasando, ¿verdad? Luego, justo lo que dijiste ahorita de un tutorial de cómo hacer mal una carrera en Fórmula 1, gracias, Cia. El otro día estaba viendo un video después de la carrera y dice, imagínate que le dices a tu amigo, te voy a enseñar a ver Fórmula 1 y le pones esta carrera. Esta Para carrera. empezar, y que tú empieces diciendo, la introducción es preciosa y le cambia la música. La carrera siempre empieza a tiempo, empieza súper tarde. Spa es muy bonito porque cuando llueve se pone muy bien. Corrieron hasta que se acabó la lluvia. Fue un desastre total. Eh, a ver, hay muchas cosas que analizar y creo que el tiempo se te va a quedar corto si piensas analizarlo todo. Pero Sí, si comenzamos desde el punto, vimos como Fórmula 2 sí corrió con el clima un poco más complicado que había a la hora de la carrera. Y si analizas desde el inicio, desde el primer momento, muchos equipos, para no decir la mayoría, configuraron, configuraron los autos para correr en lluvia. uno de ellos fue Carlos Sainz, que terminó en su radio pidiendo disculpas a su equipo, diciendo equipo, yo tomé la decisión, una disculpa. Me fascinó la reacción de Pauls de decir, no, Carlos, esto es un equipo, somos todos juntos, pero creo que fue el claro ejemplo de cómo configuraron los autos para algo que ya se tenía previsto desde el día de quali, desde la sprint, se les había dicho, y ellos en las entrevistas dijeron que estaban preparados para ese escenario y terminaron corriendo para nada con lluvia. Mira, es que me he quedado indignado porque corrieron con el safety car como 4 o 5 vueltas a esperar hasta que se secara la pista. O sea, prácticamente fue todo tan decadente que Prácticamente dirías que fue para que se corriera el premio porque ya no había de otra. Si hubiera podido cancelarlo la FIA, lo cancela. no, y es que la FIA no lo va a cancelar, pero es que no había necesidad de esperar a que se secara. Es mi opinión. Ahora, si analizas todo lo que está haciendo la FIA, hay dos posibilidades. Ujú. La FIA y la Fórmula 1 ahora mismo está viviendo un gran auge, una gran popularidad a nivel global. Todo el Sí. mundo está muy entusiasmado de la Fórmula 1 por todo lo que está pasando, por la película, por Drive to Survive, porque está creciendo nuevamente la Fórmula 1 porque tiene nuevo management. Hace 4 o 5 años atrás, perdón, Exacto. 10 años atrás, tiene nuevo management y le están dando un nuevo toque más moderno a la Fórmula 1. ¿Qué pasa? Que a la hora de darle todo este toque tan moderno, tienes que saber cuándo detenerte. Y cuándo, Exacto. y La cuándo, pregunta es cuándo ya es demasiado. exacto, cuál es no buscar demasiada la perfección, porque quizás buscar demasiada la perfección no es del todo positivo. Aparte de que ya en muchas maneras la Fórmula 1 es prácticamente perfecta. Si tú te, Rayas, te diría que ahorita la palabra que se me vino ahorita cuando lo estabas describiendo es a veces ya por quererlo hacer perfecto estás rayando ya en algo de espectáculo, ya en algo exacto. como una burla, porque realmente ya no es la Fórmula 1, ya lo estás haciendo más visual, está bien que la gente se interese, pero la mayoría de gente que ve la Fórmula 1 es gente que venimos de verla como estaba, que no nos gusta que la cambien tanto, que le hagan esto, que le hagan el otro, porque también, y rápido, o sea, Spa no lo corriste con lluvia, pero ¿cuántas veces
sí hemos dicho que esa carrera no se debió de haber hecho de esa manera y lo hacen. Claro. En Suzuka dejaban que corrieran con una lluvia que no veían nada y me estás diciendo que ahorita en Spa, cuando las condiciones sí te permitían poder correr, que hasta los pilotos lo dijeron, ¿no los dejaste? ¿Sabes cuándo no se podía correr? En Sao Paulo el año pasado, Exactamente. a principio de día, quizás no se podía correr. Ya después, sí, pero igual se corrió. ¿Entiendes? Y esto es automovilismo. No queremos que nadie le pase, no queremos que a nadie le pase nada. No queremos que haya accidentes o incidentes mortales. Pero tú no puedes limitar tanto la Fórmula 1. No puedes controlar todos los aspectos de la Fórmula 1. Y si tú, o sea, todo el mundo está Te vas a esperando, la ridiculez un poco ya. todo el mundo está esperando el espectáculo de la lluvia. Todo el mundo quería Claro. ver la carrera bajo la lluvia. Y es Todo, que, seamos sinceros, por eso es que se corre Spa en la fecha en que se corre. Spa se pone justo ahorita en julio, agosto, porque son las fechas que hay esos climas y porque es una carrera que se ha hecho tan clásica por eso, por lo caótica, por el claro, clima. Y si le quitas lo que es lo importante de la carrera, entonces lo dejas como un circuito más, como una carrera que no vale la pena ver y como una ridiculez. al final tomaste una carrera con mucha perspectiva, mucha volatilidad y la convertiste en Mónaco. Exacto. Porque no hubo adelantamiento, era un carro detrás del otro. O sea, Los adelantamientos los viste en la parrilla a partir del 15 para atrás sí. y como 20 vueltas después de que inició. Entonces se perdió todo, o sea, se perdió todo. Cuando yo vi que estaban tardando tanto, yo dije, no, ya esto lo van a dañar. Hora y media. Pero tengo que hacer una crítica a los pilotos, porque la mayoría de los pilotos estuvieron de acuerdo con la decisión de la FIA en retrasar el Gran Premio. Solamente salió Max Verstappen, por supuesto, o sea, Max Verstappen. Hamilton dijo, bueno, puede ser, puede que no. Y si mal no me equivoco, Albon también dijo que como que habían esperado demasiado tiempo para correr, que no había tanto tiempo que esperar, que se podía haber adelantado media hora, una hora antes la carrera. Max también lo dijo, se pudo haber adelantado una hora antes la carrera. Dicho esto, ¿qué va a hacer la FIA? ¿Qué va a hacer la Fórmula 1 para volver a los neumáticos que tenían más agarre y no hacen aeroplanning? Porque este es el gran problema de todo esto, es que Sí. los neumáticos full wet hacen aeroplanning. ¿Qué es lo que es el aeroplanning? Que pierden agarre y el auto simplemente se va volando ahí como si estuviese, como si fuese un catamarán. Exacto. No hay contacto con el concreto. No hay Va contacto con el como pavimento. flotando un Va poco. flotando. ¿Sí? ¿Qué van a hacer con todo el spray ese? ¿Van a dejar que la Fórmula 1 muera del todo para comenzar todos los arreglos? ¿O van a tratar de rescatar la Fórmula 1 ahora? Visto lo visto y visto lo que se espera para el año que viene, viendo La lo que se espera segunda. para el año que viene, creo que la Fórmula 1 primero va a morir y después van a tratar de empezar todo desde cero. Lo Y es una cual lástima. me parece una ridiculez. Yo sigo con esa palabra. Es que es ridículo, Isaac. Perdón, pero no puedes esperar reconstruir algo que ya estaba bien. Ok, te lo creo cuando no estás teniendo auge, cuando te está yendo mal en todo, cuando necesitas volver a traer a la gente. Pero la gente está, o sea, la visualización está, la gente compra, la gente va, la gente lo busca. ¿Qué le vas a cambiar a un deporte que ya estaba bien como estaba? Pero ¿sabes cuál es el problema? Una de las cosas que quizás las personas no se están dando cuenta. Y es que sí, la Fórmula 1 es bien comercial. Pero cuando tú comienzas a ver la Fórmula 1, hay un hype. Y te emociona. Y te encanta ver todo lo que pasa. Pero cuando va pasando el tiempo, ese hype va pasando. Y cuando estás viendo este tipo de carreras, que está claro, te dije hace unos días, la última vez que hablamos, yo te puedo decir quién va a ganar en Spa. Sí, Un McLaren. No te puedo decir claro. quién va a ganar en Indy. Porque puede cambiar. Entonces, que de eso vamos a hablar más adelante, la IndyCar. Ayer estaba más ansioso porque empezara la Yo IndyCar también. a que empezara la carrera. Estaba ansioso,
me despierto temprano, prendo el televisor. Y no hay No, nada. se está atrasando. Y dije, ya dañaron, se dañó todo. Yo sabía que iba a pasar eso, entonces no me parece Sí, justo. creo que ya ahora mismo, y justo como dices, lo hablábamos la semana pasada, se ha vuelto un poco monótona, muy monótona. Sí, Esta temporada para nada ha sido buena, creo que ha sido de las peores en los últimos años, si no sí. la peor. Y aparte, que tu meta sea, o sea, para cualquier equipo aparte de McLaren, lo máximo que puedes llegar a puntuar es P3. P3, P3. Y ya está, Ya. no puedes más. Entonces no hay como mucho cambio, solo estás en esto de Piastri o Norris, Piastri o Norris. Sí, es que McLaren ha tomado bien, y vamos a entrar ahora mismo ya, podemos entrar a analizar lo de McLaren, que lo está haciendo Sí. increíble, no solamente en McLaren, hace apenas unos días, lo vamos a profundizar un poquito más cuando hablemos de la IndyCar, se anunció el nuevo proyecto de Arrow McLaren, que va a agrandar sus headquarters, o sea, están entrándole más fuerte a la IndyCar y quieren hacer un evento, un proyecto de dos partes, indicar Fórmula 1 más parejo, metiéndole más Sí, sí, deseo sí. a la IndyCar y se está viendo todo el progreso de McLaren en la IndyCar. Pero volviendo a la Fórmula 1, ayer, creo que la carrera de ayer está costando un campeonato. Sí, yo lo pensé inmediatamente cuando ganó Piastri, yo dije, creo que esta carrera en unas 5 o 6 vamos a venir a traerla de vuelta a decir, ¿te acuerdas cuando la ganó Piastri? Porque, Ahí fue donde se decidió. porque aquí voy a buscar los standings, pero a ver, no interesa tanto el standing, La sino diferencia. que en la primera curva, eso que le cuesta tanto a Lando. Exacto. Lando perdió completamente el control ayer. Perdió mentalmente, digamos, Sí. mentalmente, Piastri le ganó. Porque le jugó como decimos en Cuba, cabeza. Mm. Y que te pase ya en la segunda recta, o en la primera recta real, porque la primera es de la largada y luego viene la curva, y en la segunda recta te pase de la manera en que lo hizo. Juega un papel importante. Sí, sí, tiene que afectarte, tiene que afectarte. Y estuve viendo un análisis y todo, como en la aceleración de la salida de la primera curva, Lando pierde el auto un poco detrás porque Sí. sobreaceleró, se le fue de revoluciones, pierde el auto un poco atrás. ¿Qué pasó con esto? Que esos segundos, esas milésimas de segundos, la ganó Oscar Piastri. En la largada, detrás del safety car, no perdió una milésima de segundo. O sea, ayer Piastri en esa largada le tomó todo el tiempo, Exacto. todo el Y luego tiempo. también, así como lo hizo en el inicio, también lo pudimos ver al final de la carrera. Las últimas 2 vueltas le logró acortar casi 4 o 5 segundos y podía haberse puesto en una posibilidad de presionar más a Piastri. Y lo mismo, cometió un error, se fue de largo, perdió décimas que después, ya en la última vuelta, ni había forma que lo pudiera alcanzar a Claro. Piastri. Entonces son estos pequeños detalles que dices, no, es que solo fue un error aquí, sí, pero esos errores desde Montreal ya vienen costando caro. Exactamente, porque estamos hablando de que hay solamente 16 puntos de diferencia. Sería mucho menos si No hubiera no chocado en hubiese chocado Montreal. Montreal. De hecho, creo que sería solo un punto de diferencia Sí, si sí, no hubiese sí, o chocado sea, Montreal. Montreal fue la primera clara en donde pudimos ver Y la, que la diferencia de Lando Norris con Piastri va a ser más mental que... la última vez te lo mencioné y te decía, para mí la gran diferencia va a ser Spa. El que Sí. gane Spa va a marcar la diferencia. Y no tanto la victoria, ok. La victoria no es la Pero gran es que es el diferencia, juego mental, sino como dices el tú. juego mental que hubo ayer de que en la largada, detrás del safety car, cuando Lando decide acelerar, en ese mismo momento ya Piastri había leído que él iba a acelerar y aceleró exactamente en ese instante. Eso es un movimiento de campeón. Sí. Porque si te das cuenta y mira la cámara, y aquí lo voy a poner, si te das cuenta,
no hay apenas diferencia entre Piastri y Lando, y hay una diferencia entre o sea, hay una diferencia entre Piastri a Leclerc y Verstappen. Es decir, que, que aceleraron prácticamente al mismo instante. O sea, eso es algo que es de campeones. Es algo increíble. Sí, Entonces, porque ya estás jugándole a tu rival a decirle aquí estoy, aquí estoy. ahora, Y es como la presión que Lando hemos visto y lo venimos hablando desde el año pasado. No logra, no logra compactar para poder sacarle a una buena manera. A Lando parece que se le escapa, que se le va, que se pone nervioso y no sabe y se pierde el auto sí, y es men- bastantes errores menores que cuestan más caro. mentalmente pierde mucho. Otra cosa que he estado viendo mucho y que me llama mucho la atención es el gran fanatismo que ha comenzado a crecer hacia Max Verstappen. Sí, ¿Por qué será sí, que las personas no pueden valorar? O sea, cuando Max Verstappen estaba ganando, dominando, controlando, las personas lo odiaban. Y seguro estoy que va a pasar igual con Piastri. sí. Pero ahora con Max Verstappen, que no tiene el mejor auto ni de cerca, pero que está haciendo un gran papel, se mete en buenos puntos, está Que sacándole está demostrando el talento. el máximo de su auto y está demostrando el talento. Todo el mundo se ha dado cuenta que el único que puede hacer eso es él. Y cuando mires la tabla de posiciones, tercer lugar, Exacto. detrás de los McLaren, y el Red Bull no es mejor carro que el Ferrari. Y el Red No, Bull no es mejor carro que el Mercedes. El Red Bull está, digamos que al nivel, un poquito, quizás un poquito superior a Williams. sí. Pero no está mejor que Mercedes y mejor que Ferrari. Eso No, es no es como el así. cuarto o quinto auto de la parrilla, si lo quieres ver así ahora mismo. Sí, sí, sí. O sea, detrás de Es Ferrari y que, Mercedes está. ¿sabes qué? Siempre va a estar, y esa pregunta que haces de por qué Max Verstappen, mira, una de las cosas es que Max ha estado cambiando, o sea, lo hemos visto, su temperamento, la forma, digo, él sigue siendo él en las ruedas de prensa y lo que tú quieras, pero sí ha tenido un cambio en cuanto a su carácter, la madurez. Obviamente la gente, no es lo mismo, ¿sabes qué? Con Piastri, porque Piastri desde el principio fue más callado, más tranquilo, Max entró como más soberbio, como más, a mí nadie me va a hacer daño. También recordar que nadie lo trató bien cuando entró a la Fórmula 1, Para nada. entonces él tuvo que crear un caparazón muy diferente a lo que hoy en día vemos. También, por ejemplo, la gente se empieza a dar cuenta, Max no es malo con los rookies, No, no. Max los trata bien, trata de hacer lo que trata de hacerlo sentir lo que él no sintió cuando entró en la Fórmula 1, Claro. porque él desde que entró, y vamos a ser claros, él entró y era un enemigo número uno para muchos porque todos sabían el talento que él tenía. Eso es como la diferencia un poco. Y te diría que obviamente conforme eres mejor, la gente como que siempre va a haber este lado de hate. Y lo vemos en muchos deportes. Digo, el otro día fui al estadio y me sorprendió de manera gigantesca cómo abuchean a Aaron George en béisbol. Es una cosa que digo, pero es que la persona no es mala, o sea, él es de los, o sea, no es mala persona, ni siquiera les ha hecho daño, y es una cosa que, y dices tú, ok, entonces empiezas a comprender, y esto me trae a cuando Tom Brady decía, o dice, porque sigue vivo, ¿verdad? Sí, Que cuanto más lo abuchean y cuanto más lo detestan, eso a él más le sirve para saber que está claro, haciendo bien las cosas, porque cuanto más te odien, mejor eres, ¿no? claro. Entonces, pues creo que por eso Max también no le importa mucho, pero como dices, hoy en día que ya no estás en el top, que ya no eres el enemigo número uno, pero sigues demostrando tu talento, entonces la gente como que dice, ay, mira, como que ya me cae mejor. Para mí no existe ningún tipo de duda. Para mí él es el mejor corredor de la parrilla. Sí, definitivamente. Eh, Tiene que ser un milagro, pero todavía puede rescatar buenos puntos en el campeonato si Red Bull toma buenas acciones y arregla un poco el auto ese. Lo otro y el último punto que quiero tocar, carrerón de Lewis Hamilton. Por El, fin. el jamón sacó un carrerón, Sí. pero qué desastre Ferrari. No ¿Qué? sé cómo lo mires, o sea, no sé cómo lo hagas, olvídate, Ferrari no, no, no. Este año está siendo un equipo me Cuando podrías estar en segundo.
Es que ese lugar que tiene McLaren hoy debería tenerlo Ferrari hoy Pero es y que ¿sabes qué dominar así. pasa? Y no solo Ferrari, digo, es un gran foco porque pues tienes a dos pilotos súper buenos. Y esta frase que se me vino ahorita la vamos a tocar mejor en Indy, pero lo traigo de vuelta. No solo es el auto, también es el piloto. Tienes a dos pilotazos, pero no tienen auto, estrategas horrendos. No sé qué hace Ferrari, si realmente es que ellos se quieren autosabotear. Pero, por ejemplo, también lo veo ahorita con Mercedes. Empezó muy bien y otra vez están teniendo los problemas y van hacia abajo y tienes estos intervalos como montaña rusa, que bien, que mal. Ahora mismo te diría, me siento muy mal por Kimi Antonelli porque se le vio mal. Mentalmente creo que es la primera vez que Kimi Antonelli está sintiendo lo que es ser un piloto de Fórmula 1 afuera de la pista, lo que viene con las críticas, lo que viene con la gente y las expectativas. Y creo que eso también está dañando a Mercedes internamente, ¿sabes? Porque tienes que enfocarte en que no se te caiga tu piloto mientras tu equipo no está funcionando bien. Siento que hubo mejoras en Mercedes que le han obligado a Kimi a cambiar de cierta manera su manera de Exacto. conducir. Porque antes se veía más cómodo, podía verlo, se podía notar que había una comodidad a la manera de Y se conducir. sentía feliz al correr. Ahora mismo vi la entrevista que le hicieron post-sprint ayer, Ujú. el sábado, y el pobre, de veras, no es por mala onda, pero sabes cuando una persona lloró hace como 15 minutos Sí, antes de entrar a esa entrevista, tenía los ojos muy hinchados. sí. Y tú dices, un chavo de 18 años, le estás poniendo la presión de que viene con que va a ser de los mejores pilotos, que Mercedes dejó ir a un campeón del mundo, 7 veces campeón del mundo por él, que tiene que funcionar la máquina y de repente está 3 carreras con equivocaciones, con retiros, claro que le va a afectar. Pero bueno, Valerie, gracias. En grandes rasgos tocamos todo lo que se vivió ayer. Tampoco es que haya mucho que comentar en las carreras. Repito, últimamente las carreras, como arrancan, terminan. No es que tú vas a decir, ¿viste ese adelantamiento en tal vuelta? O esto no Sí, existió. No existió. Lo mejor que se vivió ayer fue el adelantamiento de Piastri a Lando y la defensa que le hizo Charles Leclerc a Verstappen sí, y Albon a Hamilton. Milton. Pero ya, se No acabó. hubo más. Se acabó. Eso fue todo. ¿Qué le Sí, vamos a hacer? Vamos a ver la próxima carrera. Aquí enseguida Hungría. te lo busco. Es Hungría en este fin de semana. Del, sí, del 1 al 3 de agosto. Y Y luego nos luego, vamos a parón de verano. y luego se viene el parón de verano. El parón de verano lo que tiene es que luego el parón de verano se viene pura locura. Todo es un desastre. Los equipos aprovechan para dar los upgrades para mejorar sus vehículos y vamos a ver si esto nos da una sorpresa y viene un Ferrari que gane, no sé, 5 o 6 carreras consecutivas, o un Red Bull que venga y remonte, o quizás un Mercedes que venga y remonte y se metan a competir O o a, un Sainz que por fin ya se sienta como con el auto. lo de Sainz está terrible. Está difícil Sí. quitar el campeonato de constructores a McLaren, pero todavía yo diría que en el de pilotos pudiesen pasar cosas. Todavía pueden pasar cosas. Faltan 11 carreras. Sí, 11 carreras. Todavía pueden pasar cosas. Hay 275 puntos por disputar. Así que todavía Hay hay oportunidad. Sí. oportunidades, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo así? McLaren va a ganar el campeonato de constructores. No tiene, ya a este momento te lo puedo decir y puede que gane un récord, con récord. Ok. Puede ser que gane con récord. Está difícil con lo de Vamos. Checo y Max, pero puede que sí. Puede que se acerquen. Puede que Sí. se acerquen. Bueno, Valerie, muchas gracias y nos Un vemos en placer. unos minutos para hablar de la IndyCar. Sí.